Bienvenidos a una entrega más de su podcast En Confianza. En esta ocasión tuve la oportunidad de entrevistar a mi amiga Marcela. Ella vino aquí a compartir su tiempo, pero sobre todo a compartir su historia. A lo largo de su vida ella ha recibido todo el apoyo de su familia, de amigos y de mucha gente a su alrededor. Y aún así ha tenido que pasar por topes importantes. Estos topes que cuestan mucho trabajo identificar cuando tú estás adentro de la historia, las famosas red flags que yo les llamo. Pero cuando tú estás afuera y has escuchado muchas historias diferentes, vas generando una serie de herramientas que te ayudan a saber cómo actuar de una manera un poquito más fácil. Y al final, este es el objetivo de este podcast, que nosotros podamos escuchar historias de vida que nos sirvan al momento de que tengamos que actuar y que tengamos que acompañar a alguien en el camino. Así que muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escucharnos, por comentarnos, pero sobre todo por compartir con quien usted crea que le va a servir esta historia. Marce, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Ale, por la invitación. Te agradezco mucho tu tiempo y agradezco mucho toda la disponibilidad que tienes para grabar este episodio. Sabes, este es un podcast o video podcast que hacemos tratando de visibilizar las diferentes formas que hay de violencia, así que compartir tu historia para mí tiene muchísimo valor. Muchas Yo te gracias. conozco ya hace tiempo y te conozco siempre como una persona muy fuerte, como una persona con un carácter importante y sé que ese carácter se construyó a través de una historia y eso es lo que vamos a tratar de averiguar el día de hoy. Así que otra vez, muchas gracias. Pues gracias y gracias por la invitación, por el espacio, por considerarme. También ya tiene tiempo que te conozco, eres una mujer que admiro mucho, que respeto mucho, que quiero mucho y que sí me siento como en esa parte importante, es decir, que estoy sentada contigo. Muchas gracias. Vamos entonces a empezar un poquito contándonos un poco de quién eres, qué haces, para que los demás tengan un poco de concepto de Ok. cómo está. Bueno, tengo 32 años, este año cumplo 33 en septiembre, ya falta bien poquito. Ya, una También este año me caso. Es algo que ha sido, pues, muy importante en este último año de planeación y de todo. También han habido cosas ahí de trabajo importantes. Soy la mayor de 3 hermanas. Mis papás afortunadamente están juntos, sanos, ya desde hace muchos años. Tienen 33 años de casados, muchos más de conocerse. Ellos tuvieron ahí relación de adolescentes. Entonces, ¿qué hicieron? Noviazgo. Han muchos años de noviazgo, muchos años de estar juntos. Entonces, pues, es lo que yo conozco, un ambiente familiar, un ambiente muy unido, un núcleo familiar muy cerrado también, o sea, como somos los 5 y los 5 nada más las mascotas, pero eso es lo que es como parte de mi historia, familiar, personal. En la parte de la escuela, de la educación, estudié Relaciones Internacionales en la UNAM, me dediqué más como a la parte de comercio exterior, me dedico a eso en estos momentos, estoy buscando también poderme ampliar ya más especializado, especializarme y tener como obviamente actualizaciones para poder desarrollarme más en mi carrera profesional. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poco de tus papás, de tus Sí. abuelos, si quieres, en ese ámbito, un poco para saber la historia hacia atrás y para entender bien cómo estaba pasando esa etapa. Si quieres, un poco de tu niñez, cómo lo recuerdas, un poco de cómo viviste tú, las relaciones de amor, si tú quieres, hablando un poco de los abuelos, que también son un muy buen espejo para eso. Pues sí, justamente, te mencionaba que mi familia somos 5 y ya, porque la parte de mis abuelos sí fue de los 2 lados, fue un poco difícil para mis papás, porque de parte de mi mamá, su papá los abandonó cuando eran muy jóvenes, mi mamá y mi tía. Son 2 hermanas. Son 2 hermanas, una tercera que no es del mismo papá. Entonces, pero ella ya llega cuando viene esta ruptura familiar, cuando solamente es mi abuela. Y mi abuela, pues yo la recuerdo de niña, porque la verdad es los únicos recuerdos que tengo, tiene muchos años que no tengo contacto con ella. Yo la dejé de frecuentar cuando tenía a lo mejor como 20 años, o sea, ya tiene 13 años. Es niña, pero ya tiene mucho tiempo que no la ve. Pero fue una intermitencia con ella, porque mi abuela es una persona con un carácter muy especial, con una asimilación de las personas también muy especial. Yo la considero como una persona muy racista, un poco dura, y eso se reflejó con mi mamá y con mi tía. Mi mamá se embaraza muy joven, se embaraza a los 19 años de mí. Entonces, cuando va y dice: "No, pues voy a tener un hijo, me voy a ir a vivir con Abel", que es mi papá, le dejan de hablar. O sea, para la familia fue como lo peor, porque desde su noviazgo nunca aceptaron a mi papá, porque era de una clase social diferente, porque físicamente era diferente. Mi mamá es
de tez clara, más fina de facciones, y mi papá es más moreno, es como, pues sí, o sea, crecí en un ambiente familiar diferente y racial, ¿no? Entonces, mi abuela siempre fue como muy segregaba a las personas por su color, por su forma de verse, y eso también después afectó mucho mi relación con mis hermanas, por ejemplo. Ujú. Después, en el otro lado está mi papá, que los papás de mi papá fueron personas en un ambiente familiar muy violento. Ajá. Mi abuelo es 10 años mayor que mi abuela y es de esos típicos, de rancho, de pueblo, que el hombre se robó a la mujer y así tal cual un día dijo: "Tú me gustas, vámonos a la ciudad". Y mi abuela se viene a la Ciudad de México con mi abuelo, muy joven, yo creo que igual 15, 16 años, pero mi abuelo también, o sea, creció en un ambiente familiar también muy violento. Él vio cómo mataban a su papá de un balazo. Ah. Entonces, es de los típicos machos alcohólicos, golpeadores. ¿De dónde es? ¿De qué estado? Son del estado de San Luis Potosí, Okey. de una localidad que se llama El Zacatón. Yo recuerdo haber ido cuando estaba niña, mi abuela me llevaba, y recuerdo haber conocido a mis bisabuelos. No. Ellos tenían una tienda ahí de la colonia y tenían una tienda de abarrotes. Entonces, yo recuerdo un lugar muy, pues, muy rural. O sea, yo recuerdo que estaba la tierra, que yo salía a jugar y atrapaba las luciérnagas con mis primos, o sea, a ese nivel de ruralidad y de naturalidad. Entonces, de ahí vienen mis abuelos por parte de mi papá. Y por parte de tu papá, tu abuelo dices que lo mataron, pero lo mataron entonces no hace muchote, o sea, no cuando él era niño. A mi bisabuelo, al Ajá. papá de mi abuelo, Ah, el papá al de tu abuelo. papá de mi abuelo. Esa es la historia que yo sé, Mm. que mi abuelo era muy joven cuando vio que a su papá lo mataron por un problema de Sí, apuestas de el alcohol, clásico de saco eso, pistola y te mata. así fue. Entonces, mi abuelo, pues, siempre fue un macho muy duro, muy, violento, pasó muchos años alcoholizado, o sea, él sufrió de alcoholismo gravísimo, muy duro también, y en ese entorno es donde crece mi papá. Y mi papá, cuando él nace desnutrido, nace con dificultades para crecer y ya lo daban por muerto. Entonces, mi abuelo va y se lo deja a una tía abuela, como Mm. para que lo cuide en sus últimos días, y ella es quien lo Lo rescata, rescata. lo Ujú. saca adelante, lo alimenta, lo viste, lo nutre, lo todo, y ya cuando él cumple como 5 años, es la historia que sé, se lo regresan a mi abuelo, pero, pues, la misma historia, o sea, era de que mi abuelo llegaba. Yo recuerdo que en la casa tenía gallos de pelea, porque él a eso se dedicaba, mi abuelo es albañil, entonces eran gallos de pelea y tenía así todo sus corrales y esto, pero él iba todos los días a buscar apuestas y regresaba muy alcoholizado, y a mí no me tocó verlo tantas veces, pero esa era una historia de todos los días de mi papá. Llegar de la escuela y esperar a que el papá llegara borracho a pegarles a todos. Entonces, ¿y tu papá tiene muchos hermanos? Mi papá tiene 4 hermanos, él es el mayor. Él es el mayor de 4, tiene 3 hermanos y una hermana que es la más chica, creo. También ahí un poco puede ser como de defensa de la familia y demás. ¿Tu papá vive en su casa, o sea, con sus Co papás hasta que se casa también? Sí, Oh. Mm. ahí crezco yo, porque a mi mamá, al rechazarla con su embarazo, Tuvo que pues, ¿dónde iba a vivir? ustedes estuvieron con tus abuelos. Exacto. Y tú no te Mm. acuerdas tanto de esas escenas, pero al final están ahí. Sí me acuerdo de algunas, porque yo todavía recuerdo estar, no sé, de unos 9, 8, 9 años, y ver que mi abuelo se alocaba, aún sin estar alcoholizado, o sea, él ya era su naturalidad ser violento. Entonces, de repente, siempre era de hablarle con groserías a mi abuela, a mis tíos, a mi papá, de enojarse por todo. A la fecha, mi abuelo ve que sale alguien de la casa y como que tiene unas ideas muy raras, y para él piensa que todo mundo le va a hacer daño, que todo el mundo piensa en cómo molestarlo, cómo afectarlo. Ujú. Entonces, él, su defensa es ser violento. Claro. Y yo vi algunas veces cómo le pegaba a mi papá, cómo le pegaba a mis tíos, cómo se ponía todo loco. De macho de pueblo tenía sus machetes y sus cuchillos, y entonces era de que se enojaba y agarraba el machete y a donde pegara. O sea, yo me acuerdo, y es una historia que ahorita recuerdo como chusca, porque un amigo se ve mucho. Cuando yo salía de la secundaria, pues siempre me iba caminando de la secundaria a mi casa con amigos, y en una de esas ocasiones iba un amigo conmigo, un amigo hombre, y mi abuelo se enojó y sacó el machete y lo empezó a corretear,
Y yo así de, ¿qué onda? Pero mi amigo se ríe, dice: "Ay, es que tu abuelito está bien loco, no sé qué". Pero si él lo hubiera alcanzado, le hubiera pegado, ¿qué hubiera pasado, no? Bueno, o sea, pero sí es una persona muy violenta. Y mi abuela, bueno, muy ignorante. Ella muere de cáncer de útero Sí. hace muy poco, en realidad como 3 años, 4 años. Ella fallece de eso, pero porque también mi abuelo era muy descuidado en ese sentido. Era muy mujeriego, se metía con muchas mujeres y obviamente no cuidaba a mi abuela. Entonces ella bien tiene una vida muy tortuosa al lado de mi abuelo. Parte de su, digamos que de su escudo, o es como yo lo veo, era proteger a sus hijos para que la protegieran a ella. Entonces era una rivalidad entre familia. Marce, quiero regresar un poquito a la historia de tu papá, nada más como para saber un poco cómo la concibió él, cómo dividen toda esta situación, cómo lo formó y cómo es hoy él y cómo tiene dos caras siempre, ¿no? Cuando tienes este tipo de educación, o para bien o para mal, así que sería interesante Sí. saber qué hizo él. Pues para él creo que le funcionó para bien, porque no sé cómo él se crea esa responsabilidad de cuidar a su familia, de no ser igual que su papá, incluso a su mismo padre, si llegaba el momento de defenderlo, a pesar de toda la violencia, lo defendía como fuera, como necesitara. Y desde muy chico él empieza a trabajar porque necesitaba llevar ingreso a su casa, porque mi abuelo el dinero que hacía lo ganaba y lo perdía en apuestas, en los gallos, en el alcohol, estando con otras mujeres, y llegaba y era la misma historia de siempre. Entonces, sin comida, mi papá se vio en la necesidad de buscar ingresos, acarreando mandado en el mercado para las señoras, lavando carros, vendiendo lo que fuera. O sea, como desde muy chico, él se forma esta vida de luchar, de trabajar. Y entonces es lo que lo hace a él, hacerse responsable de su familia, proteger a su familia y después a la suya propia, o sea, a mi mamá y mis hermanas. Y eso es algo que siempre nos enseñó y nos demostró que siempre iba a haber comida en la casa, que siempre íbamos a tener un techo, que siempre iba a cuidarnos y a no ser y a no replicar lo que su papá hizo con él. Obviamente sí en algún momento se enojó y nos dio una nalgada o algo, pero violento Ay, Dios. nunca fue, nunca nos habló, no, nunca nos habló con groserías. Lo he escuchado decir groserías, pero digamos no directamente conmigo. Nunca recuerdo a mi papá siendo ofensivo conmigo, ni violento, ni con mi mamá tampoco. Oye, y para tu mamá, porque la historia de tu mamá es completamente distinta por lo que ya nos platicaste, así que me imagino que ella fue educada como señorita, ¿sabes? Con todas estas creencias de lo que era una mujer en esta generación. Sí. Así que cuéntanos un poco cómo lo adoptó ella. Pues mi mamá fue criada por mi bisabuela, porque mi abuela, su mamá, siempre desde que sufre este abandono por parte de su pareja, de su esposo, busca el sustento para su familia y se va a trabajar todo el día por muchos años. Y quien las cría a mi abuela y a mi tía es mi bisabuela, que es otra generación atrás, con muchos prejuicios también de qué es ser una mujer, de qué papel tiene la mujer en la familia, abnegadas, sumisas, femeninas, delgadas, porque para mi abuela y mi bisabuela era de, en el momento en que comes, comes poquito, porque si no engordas, y comes bien derecha y no subes los codos a la mesa y te limpias la boca y no te ensucies. Así crece mi mamá, con muchos prejuicios, mucha formación de este tipo, y cuando entran a la escuela, viven la realidad y mi mamá se enamora de lo que es todo lo opuesto a lo que siempre conoció, la de mi papá. Entonces, eh, ese fue los contextos de ambos, vienen de familias dañadas en ese sentido y se encontraron para bien. ¿Y tus tías? Mi tía Vero también mi tía Vero es una mujer también muy bonita, muy delgada, blanca, facciones muy finas. Me acuerdo mucho de una historia que me cuenta mi mamá cuando fue sus 15 años de mi tía. Era la novela esta de quinceañera donde salía Thalía y su vestido fue igual que el de la novela, o sea, igualito. Entonces ella siempre fue muy princesa, muy así. Si tú algún día la ves así como muy femenina, muy así con los hombros descubiertos y delgaditos, así muy de este tipo. Incluso cuando tiene poco que me enteré yo que mi tía también era como hacía este equipo con mi abuela de no, o sea, Abel, que es mi papá,
no tiene por qué estar aquí, no tiene por qué estar aquí, porque su familia no tiene dinero, porque es moreno, trae la ropa rota, porque, o sea, este tipo de cosas, mi tía y su equipo, Claro, pero pero era por después, su mamá. Ujú. cuando ella vive su vida también se enamora y también se embaraza muy joven, es donde entiende muchas cosas. Claro. Y después del rechazo de su mamá, pues no les queda a las hermanas más que unirse. Y ahí es en donde se entienden. Y yo recuerdo a mi tía muy unida a mi mamá en ese sentido, y cuando hubo carencias, ella siempre estaba ahí, siempre ha estado ahí. Okey, Sí. muy bien. Es una historia que creo que con final feliz para las hermanas. Sí. Hablemos ahora un poco sobre tu juventud, digamos. Ujú. Y a mí me gusta hacer esta pregunta de qué pasaba a tus 15 años, ¿no? ¿Cuándo ibas a cumplir 15 años? Por el tema de los 15 años, Okey. que sí creo que la fiesta es un poco lo de menos, sino más Ujú. bien me importa mucho averiguar un poco qué etapa estabas viviendo tú, ¿no? O sea, el contexto ya lo vimos, ya Ujú. vimos que tus abuelos tenían toda una historia de bagaje que fueron transmitiendo a tus papás, y tus Sí. papás, los 2 son rompedores de mitos. Sí. ¿Qué pasó a ti? Pues lo mismo, porque mi papá, yo recuerdo que cuando éramos niñas, y esto es algo que cuento mucho, mi papá nunca nos dijo princesa, nunca nos dijo, o sea, sí nos dice mi niña, mi amor, lo que sea, es muy cariñoso, pero princesa nunca nos dijo. Y a mí siempre era de, tienes que trabajar duro, tienes que estudiar mucho, y tienes que ser fuerte, y eres punta de lanza, y tienes que cuidar a tus hermanas, y tú eres el ejemplo. Yo me acuerdo que llegaba con libros de inglés y toma mi niña, estudia, porque el inglés te va a abrir puertas y esto y el otro. Y tú, esto que aprendas, le vas a enseñar a tus hermanas. Entonces yo crecí así, con esa idea que él se asignó para él y para su familia, que es ser protector, responsable, fuerte. Sí, sobre todo creo que es la palabra, como fuerte. Pero yo con pocos años, para mí fuerte significaba fortaleza física, pero la fortaleza mental a lo mejor la dejé de un lado, o la fortaleza emocional también la dejé de un lado. Y para mí mi fuerte era aparentar que yo era muy dura, muy ruda, cero femenina. Entonces yo así crezco y coincide con el grupo de amigos que yo hago cuando estoy en la secundaria. Yo nunca fui una niña, digamos, en mi pensar, cuando yo era niña, bonita. ¿Por qué? Por la misma situación con mis abuelos. Mi abuela, de parte de mi mamá, cuando nace mi hermana, la de en medio, ella es de piel más blanca que yo, de complexión más delgada, más chaparrita, y esa concepción era ser bonita. Y yo nunca fui delgada, nunca fui chiquita, nunca fui blanca, por eso yo no era bonita. Entonces yo dije, si yo no soy bonita es porque yo no soy una niña femenina. Nunca llegué al tema de ser lesbiana o machorra, como les decían en ese entonces, pero sí nunca fui femenina. Entonces cuando yo me uno a este grupo de amigos en la secundaria, que también era una colonia pues de clase media baja y había muchos entornos familiares muy similares a los de mi papá, entonces era de la mujer que pelea es como De nuestro equipo. es exacto, la mujer Ujú. que es dura, la mujer que es fuerte, la mujer que dice groserías. Yo me acuerdo mucho que en ese entonces, cuando yo estaba por los 15, 14 años, estaba muy de moda la novela esta de Rebelde, donde la protagonista es una niña muy fresa y muy consentida y trae la estrellita en la frente. Y había un grupo de niñas en mi salón que les decían las fresas, las fresquis, que eran su ídolo, de ellas era su ídolo esta chavita y hablaban así y traían la pluma con el pompón y rosa y todo. Y yo conozco una amiga en ese entonces que era de tenis y pantalones así. Y me acuerdo que usábamos boxers de hombre abajo del pantalón, o sea, todo lo opuesto. Entonces, para mí los 15 años, la fiesta de 15 años era impensable, porque yo no era eso, porque yo era una princesa, porque yo no era una niña femenina ni bonita que se fuera a poner en un vestido. De hecho, yo empecé a usar vestidos hasta hace muy poco. Yo nunca usé un vestido, o si lo llegué a usar fue porque me lo puso mi mamá, pero que yo decidiera usar un vestido y una falda jamás. No. Maquillarme tampoco, peinarme menos, las uñas tampoco, o sea, todo lo contrario. Entonces, para la fiesta de 15 años, además de que no había recurso, también yo me hice como esa idea de no, yo no voy a tener 15 años. Quieres tener a tus papás también de Claro. porque es un gasto, ¿no? Claro, no, es un gastote. Y yo me acuerdo también mucho que, la tercera hermana de mi mamá y de mi tía, como unos 3 años mayor que yo, entonces yo vi sus 15 años, cómo ella los vivió, y ella quiso una fiesta con sus amigos, una comida con sus amigos, en donde comieron banderillas y papas y de todo lo que mi abuela detestaba, pero era como era su cumpleaños. Entonces yo dije:
para mis 15 años yo quiero algo así, que ni me acuerdo qué hice para mis 15 años, la verdad es que ni me acuerdo. sea, fue una fiesta de cumpleaños, Lo una fiesta de pasé como un cumpleaños. cumpleaños cualquiera. Pero estabas tú en esa etapa, o sea, en una etapa ahí como de es que en esta etapa es donde nos formamos, ¿sabes? En Sí. esta etapa es donde se forma un poco nuestro corazón, y por eso de ahí siempre viene la siguiente pregunta, que es un poco cómo estabas viviendo el amor, o lo que se pueda llamar amor en esa edad, ¿no? Porque es un poco difícil, entender el concepto realmente de lo que puede ser un poco más adelante, cuando eres más madura, casi con 33 a punto de casarte. Pero en ese momento tenías otro concepto, así que quería saber un Totalmente. poco, cómo estabas viviendo Ujú, ese amor o relaciones o descubrimiento, tu descubrimiento emocional, cuando ujú. tenías una barrera de protección. Ujú. Pues sí, fue un amor muy platónico. Yo creo que muy dentro de mí, esa mujer fuerte y valiente y peleonera y grosera y no era realmente lo que yo sentía. Y yo era muy platónica con mis enamoramientos. Yo recuerdo desde muy chica, creo que también las mujeres desarrollan este sentido del amor y de la sexualidad mucho antes que los hombres. Entonces yo idealizaba muchísimo. Yo comienzo a idealizar a mis compañeritos, ¿no? Y decir: "Ay, es que", tal cual, opinaban diferente, y yo decía: "Es que es como un príncipe", cosa que yo no era, ¿no? Y yo entonces los ponía como en un nivel en donde yo nunca iba a poder llegar, donde yo nunca iba a poder alcanzar a estar con alguien así. Y cuando yo me enamoro por primera vez es en la secundaria de un tipo que, bueno, un niño en ese entonces. Me acuerdo que estábamos en un taller Ujú. y nos sentaron juntos y toda la clase nos pasamos hablando de 1000 cosas. Pero yo decía: "Es que este niño sabe de todo, de videojuegos y de historia y de libros". O sea, era una persona muy culta, así como que destacaba del resto de los compañeros, pero yo lo puse como el hombre perfecto. Y después, cuando empezamos a crecer, pues, ya sabes, el deporte y esto, y él era de los que tenían el cuerpo era de los altos. No era atractivo, o sea, físicamente, pero yo ya lo tenía como el más guapo, el más increíble, el más hombre, el más fuerte, todo, 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 el hombre de hombres, ¿no? Y yo lo idealicé muchísimo, pero cuando viene la parte de presentarme con él como una potencial pareja, es en donde todo se sabotea, porque yo no era para él, Claro. porque yo no era bonita. Pero tú no eras la princesa, Yo no era pero una princesa y él era un príncipe. Entonces, yo vivía enamorada de él toda la secundaria, pero de un sufrir, o sea, yo recuerdo ese amor como un sufrir, porque yo lo veía que él, de mi grupo de amigas, había una niña que era femenina y siempre llevaba su faldita bien planchada y su cabello súper recogido y lacio, y aparte también eso, creo que cuando estaba en mi temporada, en mi época, el pelo chino era lo peor. Y es cuando se pone de moda, al asearse el cabello y estar súper planchado. Entonces, ella era eso. Y yo decía: "No", y él yo lo veía súper enamorado de esta niña, pero ella era mi amiga, yo no podía decir, o sea, yo no podía rivalizarla porque yo la quería mucho. Entonces era qué horror, yo lo sufrí muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ese primer amor que nunca fue horrible. ¿y cómo les fue lo con tu primer novio? Mi primer novio, o sea, primer novio real, porque tuve un novio ahí en la secundaria de pocos días y ya sabes, ¿no? Como que, ay, ya se agarran de la mano y esto, pero mi primer novio real yo lo tengo en la prepa y ahí sí es como un encuentro, ay, horrible, porque yo no lo recuerdo como algo bonito, porque lo mismo, era una persona que controlaba su entorno, que era el hombre de hombres, que era el deportista, que lo que él decía se hacía, a donde él iba todos iban, obviamente el grupo que yo conocí, y que era súper gracioso. Yo ahí conocí el humor, o sea, yo con él, lo que decía, yo me moría de la risa. Y hicimos una relación de amistad muy fuerte porque él era yo siento que yo en mi autoestima, yo no me podía decir a mí misma que era linda o que era bonita. Y él llega a decirme eso: "Ay, es que estás bien bonita, ay, es que sí, estás guapísima, y ay, tu cuerpo, y no sé qué, y esto". Y entonces yo me lo creo y yo lo empiezo a idealizar otra vez. Me enamoro de él, pero siendo su amiga. Claro. Y yo veía a sus novias güeritas, flaquitas, de este pelo, más claro, castaño rubios y así, ¿no? Ojos claros. Y yo era de: "Ay, pinches chamacas". Yo decía así, ¿no? "Pinches chamacas pendejas, ¿por qué son tan tontas?". Porque para mí el ser femenino y ser delicado era ser tonto, no era una cualidad de mujer, era ser
todo lo opuesto a lo que yo me tenía que poner porque yo no era eso. Entonces yo lo veía con estas niñas y las odiaba. Ahí sí ya no me hice amiga de ella. Sí, no me adelanté que las odio de una vez. Ahora entonces tenga con qué. Entonces él jugaba un juego porque él siempre tenía sus novias. Yo iba en la tarde a la escuela, en la prepa. Entonces, a sus novias siempre se las conseguía en el turno de la mañana para en la tarde estar de cabrón. Entonces, en la tarde venía y me decía, ay, es que tal me dijo esto, ¿cómo ves? Y yo, ay, qué tonta, y nos reíamos de lo que decían sus novias. Entonces, yo veía eso como una aceptación y como una posibilidad de estar con él. Cuando yo me canso de eso y digo, no, yo tengo que ser femenina. Yo me acuerdo muy bien de un día que estaba en el mercado con mi hermana y empecé a ver los aretes. Y le digo a mi hermana, voy a comprar unos aretes. Y mi hermana así, no, Marce, no, tú no eres así, no lo hagas. Pero hacía un drama, imagínate. ¿Y tu hermana sí era femenina? Sí, cañón, Ok. las dos, pero tienen como, o sea, no al nivel de rosa pastel, pero sí, siempre fueron de que se vestían de rosa y brillito en los labios y la estrellita, esto. Yo no, yo era rap, metal Y ella y no quería, ropa. ella no quería que tú te convirtieras. Y ella que no quería que yo porque yo no era eso. Y ella me decía, es que tú no eres así. Y así, no, no, no lo hagas, no lo hagas. Y yo como de, sí, yo bien dramática, sí me voy a comprar mis aretes. Y me compré aretes, y me compré anillos, y me compré collares. Y me empecé a vestir más como mujer femenina, con botita, y me plancho el cabello. Entonces yo llego hacia la escuela y todos se quedan como, ¿Quién es? una amiga me decía, es que no te reconocí. Y yo así de, sí. Es lo que Soy niña, yo soy niña. Entonces, obviamente, se empiezan a fijar como en mí otras personas, pero yo me acuerdo que este chavo, cuando estábamos en el círculo de amigos que eran en su mayoría hombres, si alguien se quería acercar o estaba interesado en mí antes de mi transformación, él lo repelía. O sea, él era de, no, no le hables. Y él decía, ella es mía. Entonces yo me sentía suya. Yo decía, sí, yo no puedo estar con él porque yo no soy su novia, pero en el turno de la tarde yo estoy con él, ¿no? Y era esta como lucha con las personas que se interesaban en mí. Y cuando yo llego y empiezo a cambiar mi forma de vestir y mi forma de ser y todo, él se empieza a interesar más en mí. Claro. Y yo lo veo como algo bueno. Entonces, pero él se interesa en mí, pero en secreto, porque él no podía tener una novia como yo. O es lo que yo me imagino que pensaba. O sea, Sí, hay situaciones en ese tipo, exacto. en que realmente están enamorados, pero la parte social no lo permite, entonces eres el secreto de amor. Exactamente. Entonces él tenía sus novias, pero en la tarde me abrazaba y me besaba. Nunca, o sea, besos de novio, pero sí era como que me agarraba la mano y a todo mundo le decía, ella es mía. Entonces, desde ahí empieza una manipulación muy fuerte, una dependencia durísima también. Me acuerdo una vez de justo esta parte de que yo no podía hablarle a ninguna otra persona más que del grupo de amigos y en plan de amigos. En un taller de laboratorio estaba con un compañero platicando y yo me la pasé muy bien y estaba, ay, sí, riéndome y esto y lo otro. Él se enojó tanto que me dejó de hablar todo el día y yo sentí una necesidad de pedirle disculpas. O sea, yo ya con 17, 18 años, así me ignoraba, ¿no? Y me veía y yo, ¿qué pasó? ¿Qué onda? Y me decía, vete con tu amigo. O sea, la manipulación. Y yo como de, ¿pero por qué? Y yo lo sufrí mucho. Yo me acuerdo ese día, no dormí por pensar, ya no me quiere, ya no me va a hablar, ya no soy suya. Viene el cambio de año y creo que fue cuando empiezo a juntarme con otro grupo de amigos, que es donde conozco a mi prometido también. De nuevo, o sea, no era como tan femenina, pero tampoco era ya tan ruda y siempre mi grupo de amigos eran hombres, porque para mí todas las niñas eran tontas, menos mis hermanas. Entonces me empiezo a juntar con ellos y veo que también son graciosos, que también hacen deporte, que también son divertidos, pero no tienen esta posesión tan tóxica. Y cuando me empiezo a juntar con ellos, el otro como que sí tenía esas ganas de seguirme manipulando, pero sabía que yo ya tenía dónde llegar si él no estaba. Entonces lo mantuvo y como que sí estaba un rato con ellos, otro rato con el otro grupo y así. Salimos de la prepa y es en donde él ya decide que yo fuera su novia. Hasta que salieron de la Hasta que prepa. salimos de la prepa. Okey. Porque yo cambio mucho en ese último año de prepa. Yo empiezo a tener amigas niñas. Incluso yo me hago amiga de una chica que me caía gordísima y nos odiábamos a morir. Y era pero empezó por una broma de este grupo de amigos Del nuevo otro grupo de año, del nuevo grupo de amigos, porque todos le hablaban a las dos. Entonces,
obviamente éramos muy diferentes, y decían, ay, ahí viene tu mejor amiga, y ja, 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 ahí viene tu mejor amiga, y de repente nos empezamos a decir, ves, ay, sí, y nos, o sea, con burla, pero al mismo tiempo ya en serio, y se hizo una amistad, y realmente se hizo una amistad. Entonces yo empiezo a tener amigas, empiezo a vestirme diferente, empiezo a ser diferente, y esa transformación es como la que él le llama la atención, pero hasta que él decidió, hasta que él quiso, hasta que él salió de su etapa de prepa, donde anduvo con todas las niñas de la mañana y todas las bonitas y todo esto, y ya dice, ah, ya te quiero para mí. Pero es cuando yo entro a la universidad, él no sigue sus estudios, se mete a trabajar, y bueno, vienen muchas otras cosas de manipulación, de engaño, de infidelidades, de incluso humillaciones. Esta parte de todas son mías empezó a pasarse con mis hermanas. O sea, él llegó ¿A querer enamorar a tus hermanas? él enamoró a mi hermana, porque incluso antes de salir de la prepa, él quería andar con ella, con una de mis hermanas. Y yo me hacía la que, sí, anden, no me importa, porque mi amor era secreto. Pero hasta que se destapa todo y él ya tenía como esa atención de ellas, Ajá, claro, ¿no? claro. Porque yo les decía lo increíble que era él. Claro, Y para ellas yo era el ejemplo y era esto. Entonces él es el hombre. claro. Y así es como vivo ese primer noviazgo, ese primer amor ya más en serio, más real. Marce, hablemos un poquito de cuando entras a un canal de violencia, ¿no? Porque, bueno, Mm. pasaste en varias etapas de tu vida este tipo de situaciones. Así que, ¿cuándo, según recuerdas, es la primera vez en la que hoy reconoces que hubo violencia? En un noviazgo, desde este primer relación que tuve, porque sí era muy manipulador, muy manipulador. Me acuerdo que me decía, ¿por qué no eres amiga de esta persona que no toma? Y que, o sea, empezó a cerrarme muchos círculos, igual que antes, pero que yo no veía. Y ahí es en donde me empiezo a dar cuenta, ¿por qué quiere que sea amiga de esta persona? Si yo no empato con su forma de ser, o por qué quiere que estudie cierta cosa. Me acuerdo que me hacía burla de mi carrera. O sea, era una violencia psicológica y de manipulación que yo no veía, pero que sentía que no estaba bien. Entonces me decía, es que ¿de qué vas a trabajar? Me dice, vamos a empezar a juntar para tu taxi. Así me decía, ¿no? O sea, era una violencia muy a nivel mental, a nivel de psicológico. Y después yo termino esa relación muy mal por una infidelidad, otra infidelidad. Entonces yo me quedo como con esa necesidad de un amor diferente. Entro en otra relación que sí era diferente, pero fue peor, porque llegó al nivel de violencia físico, porque era una persona sumamente celosa, pero cañón, o sea, me acuerdo que una vez tuve una visita al puerto de Veracruz porque nos llevaron del parte de la escuela para hacer prácticas y llevábamos pues un traje de baño para meternos a la alberca porque en el hotel donde íbamos a estar iba a haber alberca, y me dijo, tráete tu traje de baño para aprobártelo. O sea, para ver cómo se te ve, porque se me hace que quieres estar enseñando. Y me decía, ¿por qué ves a la gente? O sea, íbamos caminando, ¿qué le ves? O sea, no era de que me vieran a mí, era que yo los Tú veías veía. a personas. Ajá. Y yo, pues estoy caminando. No, es que tú ves y buscas. Y yo como de, ¿pero qué busco, no? Obviamente era una falta de autoestima de su parte, pero yo lo veía como de, a lo mejor yo sí soy demasiado buscona, Mirona. mirona, ¿no? Y bueno, horrible, hasta que llegó un punto en que una vez en su casa, él no me dejaba salir de su casa. Y yo ya me quería, porque yo ya lo había ido a terminar, yo ya quería terminar esa relación, y él estaba de no, porque era también muy chillón y era de que me hablaba todos los días y estaba en mi casa a las 7 de la mañana, vivía muy lejos de donde yo estaba y a las 7 de la mañana estaba ahí para buscarme. Y yo decidí regresar. Pero cuando definitivamente le dije, no, ya esto se acabó, empezamos a forcejear y me pega. Entonces fue un shock para los dos, pero yo aproveché. O sea, yo dije, no, si no me voy ahorita, ya no me fui nunca. Claro. Salí corriendo y fue la última vez que lo vi. Pero sí llegó a Bien hecho, aplauso para eso. Sí. pero sí fue, pero yo me acuerdo que yo entrené box en algún momento de mi vida cuando estaba en la prepa y yo sentía que yo era muy fuerte, pero no, ahí me di cuenta que la fuerza de un hombre no la puedes medir, no la puedes comparar, porque yo sí me sentía con dificultad para quitármelo de encima y obviamente el golpe que me dio me dolió. Claro. Entonces yo salgo corriendo, me voy y nunca lo vuelvo a ver, pero después me entero que un potencial feminicida, porque salen las noticias en una publicación una publicación electrónica, sale su foto y sale su nombre. No, Y yo lo veo
y empiezo a leer el artículo. Su novia de ese entonces lo denunció porque él le mandaba fotos con cuchillos y le decía, te voy a matar a ti, lo voy a matar a él, y, o sea, así. Entonces yo salgo de una relación de ese tipo que me pudo haber Súper. pasado a mí. Sí, 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 por completo, por completo. Me quedé un poco pensando en las posibilidades porque Sí. no conoces eso. Entonces hablemos un poco de cuáles son para ti hoy, después de haber vivido estas 2 o tal vez más relaciones en esta situación, de cuáles serían las red flags, las Ujú. alertas, las cosas que hoy dirías: "Cuando te pasa esto, no está bien, cuando te pasa esto, no está bien". Un poco como para hacer una recapitulación, porque creo que compartir un poco pues, tu vivencia ayuda un Sí. poco a entender a los demás que estén pasando por esto. Yo creo que sí tiene que ser un autocuidado, antes que cualquier otra cosa. Antes de ver a las otras personas, tienes que tener tú un respeto por ti, verte diferente de como la gente te lo dice, que te empieces a formar un carácter fuerte, no violento, no de golpes, no de ser más capaz físicamente, sino de decir, si yo no estoy a gusto, si sé que algo no me cuadra, no tengo por qué estar aquí. Y eso me ha pasado no nada más con relaciones de noviazgo, también con relaciones de amistad. Entonces, el tener claro qué es lo que tú quieres para ti, qué es lo que te hace sentir bien, qué es lo que te hace sentir en paz, a gusto, donde puedas estar y te rías sin compromiso, donde puedas estar y no tengas que estar fingiendo ser algo que tú no quieres ser. A lo mejor suena un poquito trillado, pero es algo bien cierto. O sea, mientras tú sepas qué quieres para ti, empiezas a notar estas red flags que pueden ser, en mi caso, y ahorita ya analizándolas, el minimizar tus capacidades, el negar lo que tú quieres, porque siempre es de, ay, es que se me antojó. No, no se te antojó. Tú quieres esto. El, obviamente, no le hables a esa persona, o por qué escuchas esa música, o por qué te estás vistiendo así, o si tú quieres, hazlo. Entonces, el tú estar segura de eso te hace que cuando te encuentres con una persona que está violentando todos tus derechos, todas tus libertades, todos tus gustos, tus elecciones, la forma en que tú te ves, si tú te ves capaz de ir a entrenar box, ve y hazlo. No tienes por qué escuchar el ¿por qué? O si te crees capaz de estudiar una carrera, no tienes por qué escuchar el ay, vas a ser una taxista, ¿no? O sea, eso puede parecer muy obvio, pero creo que el trabajo empieza en uno mismo, a poderse formar y ser fuerte en tus decisiones y decir, yo quiero esto es lo que me hace bien, no voy a escuchar cualquier otra cosa que me vengan a imponer. Es un poco difícil porque estás metida en una construcción mental Claro, que no te permite hacer eso. sí, Pero hoy dijiste 2 veces esto de: "Y yo no me sentía a gusto con eso". Me decían, y yo sabía que estaba mal, pero quería otras cosas que sobrepasaban. Y creo que sí, esto es una de las más grandes advertencias. No se siente bien. exacto. Cuando algo está pasando, te da pena, sientes, miedo, sientes una cosa, presión en el estómago o en el pecho, Sí, y sabes que no está bien. sí, Tú lo sabes, nada más que tienes otras muchas cosas alrededor que no te dejan avanzar, ¿no? Pero al final se sabe, así que hazte sí, caso, ¿no? sí, Hazte caso. Y cuando exacto, te hagas caso, no sé, veremos un poco de cómo lo pasaste tú, pero siempre creo que tiene que ver con ir a un círculo de personas que te ayuden. total, Necesitas una mano que te jale. Si no tienes esa mano, difícilmente puedes salir un poco de ahí. sí. Oye, me quedé, con el pendiente de qué pasó con tu hermana. Con tu hermana y el novio, ajá. Pues mira, yo después de algunos años de haber terminado con él, yo seguía en contacto con un amigo en común y alguna vez salimos y él me insinuó como que ellos tuvieron algo. Mi hermana nunca me dijo nada de esto, pero también no me importó. O sea, obviamente yo sentí como un enojo porque él abusó de eso. O Sí. sea, fue un abuso de su confianza y de, digamos, el entorno donde se le abrió las puertas en mi familia y de mi casa. Porque yo recuerdo que él decía que él ya había hecho eso, que cuando estaba en la secundaria, él había enamorado a 2 hermanas, porque una de ellas, que eran unas gemelas, cierto o no, pero él era su idea, que una de ellas tenía como muchas aptitudes para el deporte y eso a él le gustaba mucho. Entonces, cuando conoce a la hermana y ve que es lo mismo, pero en otra, digamos, en otra mente, no porque las gemelas eran iguales. Sí, 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 cierto. Él dice, yo quiero a las 2. Y él se jactaba y decía, yo enamoré a un par de hermanas. Entonces yo creo que esa era una de sus fantasías y de sus fetiches, de enamorar hermanas.
Entonces él se empieza a acercar con mi hermana y le enamora. Y yo me acuerdo que mi hermana estaba sumamente enamorada de él también. O sea, llegamos a tener una rivalidad por eso. Nunca llegamos a dejarnos de hablar y no nada de eso, porque para mí lo más importante siempre fue cuidar a mis hermanas, y si yo me tenía que sacrificar para que ella viviera ese amor con él, lo iba a hacer. Entonces, digamos que yo le dejé un camino porque empezaron a salir y a platicar y esto, y mientras yo acá doliéndome porque yo también estaba enamorada de él, pero al final no se dio, porque al final él se decidió por mí, digamos. Pero siguió coqueteando con ella y siguió buscándola a ella, y ella, pues, me imagino, no sé los detalles de qué fue lo que pasó, no me interesa. Según esto, hubo algo entre ellos en algún momento. En algún momento. Oye, y después sé que después tuviste algunos episodios más de violencia. ¿Cuál dirías, nada más como para recapitular, cuál ha sido la peor cosa que viviste, o la que más te dolió, la que más te lastimó en todas estas? Porque sé que además no solamente tuviste violencia con tus parejas, como ya lo mencionaste, sino también con amigas. Y un poco, ¿qué es lo que tú crees que, digamos, dónde tocaste fondo? Cuando conozco a las personas correctas, cuando me encuentro con las personas, que te hacen crecer, que te das cuenta en muy poco tiempo que creciste con ellas, y eso es muy evidente. Yo empiezo a cambiar de círculos sociales por el tema del trabajo, o sea, digamos que es como un flujo muy natural de que vas cambiando de lugares, pero empiezo a conocer a personas que eran lo opuesto y que yo también ya me permitía tener amigas, hablar con gente, conocer, o sea, entender a otras personas. O sea, también fue un trabajo mío de decir, sí puedo ser femenina, pero no necesariamente tonta. Eso no me hace tonta, ¿no? Entonces yo llego, por ejemplo, a mi primer trabajo y ahí conozco una compañera que era una señora que me decía bonita. Entonces es como las primeras cosas donde yo me sentí bien. Y me decía, es que tú estás bien bonita porque me recuerdas a mi hija. Me decía, es que me recuerdas a mi hija tiene como la misma edad que tú y físicamente son muy parecidas. Y yo llegaba, ay, bonita, y me abrazaba. Y eso para mí era increíble, era un apapacho, exacto. Entonces ahí, y obviamente los compañeros se empiezan a interesar por mí, y era de, ay, sí, qué guapa te ves hoy, y no sé qué. Porque aparte cuando entras nuevo a un lugar, siempre eres la novedad, ¿no? Entonces, fuera de que me alimentaban el ego, porque sí es algo que se necesita en algún momento, yo empiezo a verme así y empiezo a rodearme de gente así. Y en la parte de las amistades, me acuerdo que esta amiga, alguna vez yo empecé a bajar de peso, a hacer ejercicio y me empecé a ver más delgada, y ella me dijo, ¿que estás enferma? Pero así, qué asco, no, ese no es tu cuerpo, me decía, esos no son nuestros cuerpos, Marcela, tú tienes que tener cadera, tienes que tener busto, tienes que ser así, fuerte. Y yo decía, sí, sí es cierto. Y empecé otra vez a ganar peso. Pero después, cuando conozco otro tipo de amistades, otro tipo de personas, digamos que sí, intelectualmente más cultas, porque también era una persona sumamente inteligente, es una persona sumamente inteligente. Conozco la bondad en la gente de cómo utiliza sus herramientas, su intelectualidad, su cultura para hacer bien y para tratarte bien, para llegar y conocerte, no llegar y juzgarte. Es en donde yo empiezo a decir, esto es lo que quiero. Y inconscientemente me empiezo a alejar de lo otro. Pues era como, oye, vamos a salir. Yo decía, no quiero, no tengo ganas, no, no. Oye, vamos a vernos. Ah, sí. Y me empezaba a alejar, o sea, como que yo ya no quería eso. Era una obviedad, con la parte de las amistades, y con la parte de los noviazgos. De lo que más me dolió, creo que sí, de nuevo, el no saber yo defenderme, o sea, defender lo que yo pensaba, porque sí es algo muy común. Cuando estás con una pareja, hay mucha diversidad de ideas y de gustos y de esto. Hay algo que los une, ya sea el gusto físico o que, no sé, se Una entienden actividad, una de alguna forma, pero siempre va a haber diversidad de ideas. Y el hecho de que una persona te quiera imponer su idea y sacarte de lo que tú crees que te hace bien, o de lo que tú crees en lo que te quieres desarrollar, eso es lo que a mí me pegó más. Más que un golpe físico, siento que el hecho de que me quitaran mi identidad, no que me la quitaran, porque no llegan y te la arrebatan sin que tú lo permitas, pero esa parte de estar vulnerable ante alguien que te hace dudar de que lo que tú quieres no está bien, o no es correcto, o es tonto, porque eso así yo me sentía, y eran algunas de las palabras. Ay, ¿por qué te gusta eso? ¿Por qué le hablas a esta persona? ¿Por qué escuchas esa música? Pero un poco eso, porque alguien que tiene una familia que la ama, que tienes toda una red de apoyo, porque, pues, al final tu papá estaba ahí siempre con no, a lo mejor no abrazos físicamente, pero me refiero a una contención Sí. importante. Tu mamá, que sabías que venía de esto, con un cariño evidente en tu familia,
¿Cómo alguien que además tú estudiando, o sea, vamos, no eras una niña de que estabas en la calle, ¿sabes? O sea, Sí, ¿cómo con todo esto? Y es una pregunta, no quiero de ninguna forma ofender, sino quiero sí. entender cómo cuando tienes toda esta apoyo, contención, una casa donde vivir, comida caliente, todo, y además estudias, lees, ¿sabes? Ya estabas formándote como una profesional, además, importante, porque además el apoyo del inglés es un tema que también te abre otras puertas y otras, incluso lecturas y otras vivencias. ¿Cómo alguien se permite, ser violentada? O sea, ¿qué te lleva a eso? ¿Qué te lleva a vivir en ese punto? Yo creo que sí es mucha presión social. Creo que sí es, el estar en un grupo de amigos donde todos tienen novio, y yo tengo que tener novio también. Pero eso en mi persona, creo que empezó desde muy pequeña. O sea, para mí, mi papel era cuidar, mi papel era ser ejemplo, mi papel era proteger a mis hermanas de lo que fuera, aunque no necesitaran protección, yo las tenía que proteger. Y a la fecha, de repente digo: "Ay, ¿por qué hace eso? No está bien, le voy a hablar", ¿no? O sea, como que tengo mucho esa responsabilidad todavía, pero al ser comparada con ellas, porque esa era una comparativa desde mi abuela, mis tíos, porque yo no era una niña linda, entonces yo permití que me trataran así por tener a alguien, por tener novio. Entonces yo me hice a gente que no me trataba bien, pero eran algo, porque yo no merecía, porque yo no era princesa, porque yo no esto. Siento que es más como un tema de físico primero, De autoestima, de absolutamente. autoestima, sí, sí, Ujú. sí, totalmente, de autoestima, pero de todo lo que a mí me enseñaron que no era, pero cuando empiezo a necesitar el estar con alguien y tener novio, porque mis amigas tienen novio y porque me gusta esta persona físicamente, que es por donde empieza todo, pues le empiezo a permitir que transgreda mis derechos, mis necesidades, mis gustos, mis decisiones, mi tiempo, todo esto. Y creo que cada una de las personas con las que estuve me enseñó una parte del hasta aquí voy a permitir con el siguiente. Claro. O sea, obviamente Informándote. ¿Y tú te acuerdas alguna vez que te haya hecho un clic? Siento que cuando ya no permites ser violentada, hay un evento que mm, te dice lo que tú acabas de decir, hasta aquí, o sea, ya no voy a permitir nada más porque esto es mi límite. ujú. Y generalmente es una acción, un evento, unas palabras, ¿sabes? Una situación. ¿Tienes una situación así? Pues tengo muchas, tengo muchas, pero la que se me viene como a la mente, que es donde yo empiezo a con un cambio de vida total, mi última relación antes de la con la que estoy ahorita, yo buscaba mucho a esta persona y yo les decía: "Oye, pero ¿por qué no me escribes? ¿O por qué estás con alguien más? ¿Te interesan otras personas?", no sé qué, y me mandaba emoticones, o sea, como si lo que yo ¿Me fuera explicas? como si lo que yo dijera fuera una estupidez, o esto de: "Me estás cansando". Entonces yo dije: "Yo no voy a permitir esto. O sea, si tanto te molesta, me voy. Y si no es una compañía mía la que buscas, no voy a estar aquí. O sea, yo no le voy a rogar a nadie, no voy a estar permitiendo tampoco que me hagan dudar de mí", porque yo vivía una locura. O sea, yo estaba como en una constante con un constante miedo de que me dejaran, pero llegó un momento en que dije: "No, o sea, si me dejan, que me dejen. Si voy a estar sola, voy a estar sola". Y justamente fue como que yo empecé una etapa muy corta, porque apareció una persona increíble en mi vida, pero como que empecé a verme a mí y decir: "No, hoy quiero salir de fiesta, Ujú. hoy quiero, ver a mis amigos desde hace mucho tiempo, o hoy quiero, ponerme a leer un libro nuevo, hoy quiero hacer un rompecabezas". O sea, como que empecé a hacer cosas así chiquititas que me daban a mí libertades que hace mucho no tenía o que nunca tuve. Tú ya vivías sola ahí, ¿no? Yo vivía bueno, vivía con una compañera, con una roomie. Con una pero vivías, digamos, eras Diga, ajá, independiente. era Porque independiente. creo que, conocerte, vivirte, es indispensable para mejorar tu autoestima. Sí, totalmente. Y este tema de los círculos. Yo empiezo a conocer a mucha gente de otras nacionalidades, con otras culturas, con otros entornos familiares, con otras experiencias de vida, de diferentes, círculos sociales, o sea, estatus sociales. Y eso también, no porque sean más o menos, o sea, incluso de menos, de un círculo social un poco abajo, también, o sea, yo empiezo a conocer la diversidad y decir, todo tiene algo bueno, de Ujú. todos lados aprendes, Mm, en todos lados te puedes divertir, en todos lados puedes ser tú incluso conocer cosas nuevas que te gustan que no sabías. Ser una persona diferente no porque seas hipócrita o no porque te pongas una careta o no porque, sino porque es algo que disfrutas y no sabías.
Entonces, sí, esta parte también de vivir sola, para mí fue increíble, Un cambio de vida. increíble, sí. Porque tú ya hablas de conocer diversidad, pero cuando tienes oportunidad de viajar y de verdad conocer la forma de pensamiento en otros países, no hablamos especialmente de alguno, pero justo lo que dices de una forma como se vive aquí. Ujú. A mí, por ejemplo, me sorprende mucho Perú, me sorprende mucho, obviamente, cosas en Europa que siento que tienen una evolución ya Sí, mucho más avanzada, pero hay otros países, pues, no sé, Brasil, por ejemplo, que también tiene una forma de pensar sí, distinto, te va dando como mucha fuerza para construirte. Así que viajar me parece de las cosas sí. más importantes cuando tienes oportunidad de hacerlo. Totalmente. Y de hecho, ahí viene también cuando yo estoy viviendo sola, viene mi primer viaje internacional, a Europa, por trabajo, y es en donde conozco a unas chicas. Me acuerdo mucho, era Navidad y estábamos en un Christmas market que era el más grande de Viena. Ujú. Una cosa increíble. Y estaba platicando con unas chicas y me dice, ¿cuántos años tiene? Yo tenía 27 años. Y se queda así y me dice, es la etapa más padre. Dice, porque es cuando empiezas a ser realmente mujer. Sí. Y yo así de, obviamente ¿Qué ahorita no lo debe haber veo. pasado ya? Exacto. No, yo ahorita lo veo y digo, claro que sí, o sea, los 27, yo veo una mujer de 27 años y todavía me parece en cierta forma una niña, Sí. ¿no? Como con un montón de cosas por aprender, por vivir, por demostrar también, como por probarse a sí misma. Ujú. Digo, creo que nunca hay edad para eso, para ponerse retos. Pero empiezas a hacerlo por tus propios medios. Y con una madurez Ujú. diferente, Con y un con una historia de experiencias que te llevan a un punto en donde ya no permites, o donde te permites a ti explorar diferente. Y eso me quedó muy marcado, y sí, ojalá pudiera regresar a los 27. Creo que disfrutaría todavía con más profundidad muchas experiencias. Marce, machismo, hoy hablamos un montón de eso, ¿no? Mm, Pues hablamos de toda la familia, de todo lo que tú viviste, de todas las experiencias que tuviste. Creo que es una buena perspectiva si tú nos puedes decir qué cara tiene el machismo, o sea, si hoy lo puedes ver, porque ya sé que puede tener 1000, porque también es como muchas facetas, pero ¿cómo dirías para ti hoy que se ve el machismo? pues se ve como violento, es una violencia de todas las formas, Ujú. física, emocional, psicológica, cualquier forma en la que transgrede los derechos de otra persona. Y yo soy de las personas que cree que el machismo también se ejerce desde una mujer, no necesariamente desde el Ujú. hombre. Lamentablemente es una historia cultural la que tenemos en México, en donde se celebra el quien es más fuerte, donde se celebra el quien gana, el quien demuestra ser más poderoso, pero el poder lo tenemos muy mal entendido. A veces muchas personas por seguir esa línea, no importa quién pisen y de qué forma lo hagan. Y el machismo es eso, o sea, es una forma de pisotear, de transgredir, de violentar, no nada más a las mujeres, también a los hombres, porque creo que los hombres también son víctimas de esta cultura machista, en donde no se les permite ser emocionales, donde no se les permite ser tiernos o demostrar sus sentimientos o decir me gusta una playera rosa. O sea, ese tipo de cosas que son tan insignificantes, pero tan importantes como sociedad, como núcleos familiares, como grupos de amigos. Yo puedo decir que entre mis grupos de amigos identifico a quienes son unos machitos, pero también los veo como unos niños queriendo demostrar y jugar a quién es más habilidoso todavía, ¿no? Quién tiene más canicas, Mm. ¿no? En ese sentido. Pero los veo con otros ojos porque yo el machismo no lo viví, digamos, tan agresivo, pero sé cómo identificarlo, ¿no? Sé de dónde viene, o puedo identificar de dónde viene y cómo no permitir que me afecte. Yo creo que más o menos esta generación que está ahora creciendo tiene ya otras herramientas, ¿no? Los papás que están empezando a ser papás en este momento ya tienen mucho más elementos a la mano como para entender un poco la equidad de género, ¿no? Un poco que tanto uno como otro tiene derecho de llorar, de sentir, de vivir, de escoger un color u otro color, de escoger con qué juguete juega, y se permite mucho más, y creo que va a ir evolucionando así. Sí. Pero tú, desde tu postura, ¿cómo crees que podemos ayudar o quién podría ayudar a cambiar estos conceptos? Ya sé que hay otras muchas cosas que hacer, ya sé que también nosotras tenemos otra formación, pero hablamos del machismo porque creo que lo más directamente afecta, ¿no?
y que eso, hay que erradicarlo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, yo creo que, tiene mucho que ver, por ejemplo, en un tema familiar. Yo que estoy a punto de formalizar mi familia con alguien y pensando en algún momento tener nuestros hijos o nuestra propia familia, sí tiene que ver mucho justo esto, la equidad. Por ejemplo, yo mi relación la llevo en un tema de equidad en todo sentido. O sea, hay libertades para ti, hay libertades para mí, te gusta esto, te apoyo. No solamente te permito hacerlo porque no se tiene que permitir, sino estoy bien con que tú lo hagas, te apoyo. O sea, creo que en una relación, hablando del tema de relación, el tener un soporte con alguien que te entienda, que te valide, que te respete, es muy importante. Y eso se transmite y eso acaba con el machismo, porque el machismo, digamos que es una imposición de poder y de dominio sobre otra persona, mujer u hombre. Entonces, si tú instruyes a una persona o como un hijo a que todo es igual, todos tienen derecho, eres libre de hacer las cosas, eres capaz de hacer las cosas, seas quien seas, no importa el género, no importa cómo nazcas o cómo te veas o qué es lo que te gusta, hazlo. Y ese soporte, ese apoyo, el validar lo que tú quieres o que te validen lo que tú quieres, con lo que te sientes a gusto, es como creo que una de las formas en las que yo diría no hay machismo en mi casa, poder enseñar Desde la familia. desde la familia, Desde sí, desde la familia, porque creo que todos somos muy vulnerables en un entorno externo a la familia. Ya cuando hay problemas de disfunción familiar, bueno, se complica todo para todos, pero involucrarse en un círculo que viene desde otra historia te pone en una posición de vulnerabilidad, en ese sentido de poder absorber cosas que no necesariamente vayan contigo, pero por probar en un grupo te metes en esas dinámicas que no necesariamente van con lo que a ti te enseñaron. Claro. Y hoy que estás ya en un avance, digamos, porque creo que nunca terminamos de cultivarnos ni de crecer emocionalmente, pero digamos que ya pasaste la etapa más dura, y ni siquiera quiero decir fea porque, que te da formación, te da crecimiento, aporta para ti, una vez que lograste ya salir de este pozo, como yo le digo, ¿no? Hoy que estás en este punto, ya un poco más en un día de campo, en un campamento, Sí. ¿cómo te cultivas o cómo fortaleces o qué haces? ¿Qué te motiva a levantarte? ¿Qué haces para ti? Pues, últimamente, la verdad, y siendo muy honesta, he estado como en una situación como de estancamiento, pero sí intento ahorita, por ejemplo, ahorita en estos momentos el deporte es lo que me mantiene. El deporte, yo me acuesto todos los días a decir: "Ay, mañana me toca esta rutina", y me emociona, ¿no? Dejé de leer hace mucho tiempo y es algo que quiero retomar, pero también me gusta últimamente también ver películas diferentes. Creo que la última vez que estábamos platicando les compartí a ti y a Cris de, es que yo veo y veo y veo la misma serie, la misma serie. Y cuando hablé de esto con ustedes y que mencionaron, ¿eso es ansiedad? Claro. Yo dije, me voy a hacer el propósito porque creo que también algo que aprendí este año es que los propósitos no empiezan ni se ponen el 1 de enero. Es en cualquier momento y cuando los necesites. Es correcto. Entonces, yo me hice el propósito de aquí a que acabe el año no volver a ver la misma película, o una película que aunque me encante, a mí me encanta aventarme los maratones de Harry Potter, no los voy a volver a ver y me voy a poner a ver otras cosas. Y encontré unas películas, Ale, y unas series Claro. que yo digo: "Qué bonito, qué interesante", y eso te da, híjole, unas ideas y te lo hace aplicarlo a tu vida. Estaba viendo una película que se llama La Favorita, que ganó Oscar y fue muy sonada. No la había visto y yo en el Gran, momento gran, en gran que película. grandiosa, está superbuena. Cuando yo vi todas las características de las 3 personajes principales, yo dije: "Yo necesito ser esta persona ahorita. Yo necesito ser la que o matas o te matan". En un momento de esta semana que pasé dije: "No, ahorita Todo va muy bien, ¿eh? No, no estaba muy bien, pero te prestas a que ves cosas diferentes". totalmente. Entonces, creo que en este punto de mi vida, este objetivo que me puse de no ver la misma película me ha ayudado un montón. Me gusta mucho, lo estoy disfrutando muchísimo también, ver cosas nuevas, escuchar también música diferente, ya, porque la misma playlist de siempre. Y ya dejen de escuchar a Sí, Luis Miguel exacto, que me no, gusta mucho. inclúyelo, pero no solo Luis Miguel. Pero no solo lo que siempre escuchas, ¿no? Otras cosas. Eso también como que te ayuda o te mueve cosas químicamente en el cerebro de que es diferente
diferente y eso te ayuda. En lo personal me motiva el tema del ejercicio, el tema de tachar un puntito más, otra vez cumplí mi dieta, me fue súper bien con el nutriólogo, estoy notando cambios físicos y esto también lo llevo con mi pareja y lo veo a él y lo veo así como que va un poquito más avanzado y yo le meto más duro y yo también puedo, o sea, como que es una relación muy sana en ese sentido y es lo que ahorita me está motivando mucho. También el hecho de cambiar de entorno laboral es algo que estoy persiguiendo, que a lo mejor necesito como ponerme un poquito más disciplinada en ese sentido, pero he también tenido muchas experiencias y he conocido gente en este proceso que me han fortalecido y me han empoderado y que yo he visto de decir, si esta persona me ve de esa forma, es porque lo soy, es porque lo valgo, es porque lo tengo, porque puedo. Porque nunca se deja de crecer, nunca se deja No, no, a no. sí mismo de fortalecerse y de empoderarse y de echarse porras. Creo que eso es algo bien importante. ¿Qué me motiva? Decirme a mí misma si puedes. Hay que tener un puntito allá Sí, listo para irlo viendo cada vez más cerca. sí, Y cuando lo alcanzas hay que fijar otro puntito exacto. así. Y Sí, a veces las pequeñas metas son las que se pueden alcanzar más total, rápidamente y las que te dan mucha, mucha satisfacción. totalmente, Así total. que eso lo he notado. Hablemos ya, el matrimonio. Ya sé que tú vas a tener una respuesta bien sesgada, porque hoy tenemos mucha emoción alrededor de la boda, pero, ¿qué significa para ti, el matrimonio como institución? Pues, si es un acuerdo, si es un contrato que definitivamente como institución tiene que tener a las 2 partes, siempre respetando lo que se dijo en un principio o los acuerdos que con los que ya vienen de una relación. O sea, creo que sí es muy importante mantenerlos y renovarlos. Esta parte, por ejemplo, yo pienso en la renovación de los votos, no nada más es te voy a querer más años o voy a hacerte el más feliz por otros 50 años, sino he notado que ya no te gusta esto o que ya no estás a gusto con esta forma en la que llevamos nuestra vida, podemos cambiarla o cambiamos o nos replanteamos el estar juntos, por ejemplo, ¿no? El matrimonio yo siempre lo vi, yo siempre tuve el ejemplo de mis papás. Obviamente ellos se casaron muy jóvenes, los errores que quieras y las cosas que yo diría, yo no hubiera hecho, o sea, si yo en el lugar de mis papás jamás hubiera hecho tal, ¿no? Pero ¿quiénes somos para enseñarles a nuestros papás cómo hacer las cosas? Pues no. Entonces, pero algo que siempre me quedó muy claro es mi familia es primero. Ahora sí que la familia es primero y la familia es lo más importante. Eso es algo con lo que yo crecí. Y un matrimonio, a mí mi papá y mi mamá me enseñaron que un matrimonio tiene que ser inquebrantable, en el sentido de que no permitir que un externo venga y te cuestione por qué estás educando hacia tus hijos o por qué tomaron esta decisión o por qué están viviendo de esta forma. Entonces creo que como institución también el matrimonio tiene que fortalecerse todos los días con esta idea de si ya tomamos la decisión, es esto y nada más nosotros lo podemos cambiar, Claro. ¿no? A la forma en que vemos la vida, a la forma en que vemos la relación o los objetivos que tengamos como pareja. Con la revisión de los con Exacto. de los Y puntos. y eso para mí también es un matrimonio, algo que es un lugar en donde no entra nadie más que estas 2 personas. Claro. O sea, claro que van a haber como comentarios, o que llegas con la familia y les cuentas, no sé, un momento difícil, o un momento como el de planear una boda, de que es que me gustó este color. Oye, pero no, no, mami, lo siento, estas son las personas y esta es la forma en que lo voy a hacer. Vas a hacer una transición, pero creo que tu corazón se va a hacer más grande, Sí, porque ahora vas a cambiar y vas a tener tu propia familia, y sí, eso te deja atrás la anterior, y eso a veces duele, sí, pero te deja un nuevo camino, una nueva ruta que seguir sí. y un lienzo que pintar, que eso va a ser muy interesante de ver. Fíjate que eso es algo que he estado pensando mucho últimamente. Creo que el tiempo ya se acerca, el tiempo ya está muy próximo y he pensado últimamente mucho en eso, en ya mi familia no van a ser mi papá, mi mamá y mis hermanas, ya va a ser otra persona, que ya lo es desde hace mucho, pero ya es como verlo desde otro punto de vista. Por la Sí me formación que duele, tienes, obviamente es un símbolo que sí, te va a tomar mucha fuerza. sí, y sí se siente esa nostalgia de decir, sí, o sea, sigo siendo hermana de mis hermanas, pero siento que va a cambiar mucho, Claro, pero para bien, para bien. para bien seguramente. Marce, la última pregunta que me encanta hacer, porque me encantan las respuestas, es, okey, ¿cuál es tu superpoder? Mi superpoder, creo que el más reciente, porque siento que he desarrollado muchos, la empatía con la gente.
Siento que todos los días aprendo a entender por qué hacen y por qué dicen lo que dicen y por qué actúan como actúan. Siento que la vida, Dios, como sea, me está poniendo en el lugar de unas personas que me han costado mucho trabajo y he desarrollado empatía. Siento que, o sea, obviamente en mi casa digo, chingue su madre y tal por cual y lo que sea, pero cada vez trato de entender mejor por qué pasa eso y obviamente para que para mí sea más tranquilo, Ujú. para que yo lo pueda. Para tu propia paz. Claro, Ujú. sí, creo que la empatía es algo que he desarrollado de muchas formas en los últimos años y con muchas personas. Muy bien. Pues muchas gracias por Muchas estar, muchas gracias gracias. por venir, por tu tiempo. Gracias a Vas a tener una vida fabulosa. gracias, Alecita, muchas gracias por todo.